Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. Porque el planeta es nuestro hogar. Cuidemos nuestro entorno y plantemos árboles. Porque nuestro cuerpo es la máquina que nos transporta, llevemos una vida y alimentación saludables. Enlazando conciencias. Un espacio que te recuerda que nuestras pequeñas acciones hoy son los grandes logros del mañana. Alimentarnos adecuadamente es una labor primordial que todos tenemos todos los días para mantener un cuerpo sano que nos permita disfrutar plenamente de la vida en cada etapa de nuestro desarrollo. Justamente, pues es importante observar estos detalles. Y hoy pondremos especial atención a una etapa que tanto en hombres como en mujeres pasamos, y esto es la andro y la menopausia. Y para hablar de ello nos da mucho gusto recibir a la doctora Adriana Martínez Esquivel. Ella es nutrióloga, docente, investigador de la licenciatura en nutrición de nuestra querida Universidad Autónoma de Zacatecas, y actualmente pues también es responsable del programa académico de nutrición. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días, Suri. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, como siempre, tenerte aquí. Y bueno, pues como ya decíamos un poquito en la intro, ¿verdad? Pues es una etapa muy importante en la cual suceden una infinidad de cambios. A veces los percibimos, a veces no, porque justamente cada organismo pues es diferente, ¿verdad? Y se comporta de forma diferente. Aún sin embargo, pues es importante, ¿verdad?, que observemos esta parte de la importancia justamente que tiene la alimentación tanto en hombres como en mujeres, porque pasamos ambos por esta etapa. ¿Tú qué nos puedes decir de ello? Sí, bueno, esta, como tú bien lo mencionas, pues es una etapa normal en el crecimiento del ser humano. Es parte de nuestras etapas fisiológicas, no es una enfermedad. Eso es muy importante remarcarlo, que no se etiquete, que no seamos etiquetados, ¿verdad?, con esto de una persona menopáusica o una persona andropáusica. Casi no se menciona como más es más visibilizado la parte de la menopausia. Sin embargo, en los hombres pues también hay este proceso que es un proceso claramente de envejecimiento, y con ello pues todos nuestros órganos y sistemas también van pues en esta etapa mediana de nuestra edad, en esta etapa otoñal, ¿verdad? Entonces pues es un proceso completamente natural en el que sí debemos poner mucha atención a nuestra alimentación más que nunca. Llegamos a esta etapa con lo que hemos vivido. Ahora sí que estamos como nos hemos ido formando, como hemos ido alimentando, o sea, es algo asombroso nuestro cuerpo. Y entonces si lo hemos tratado bien durante 45 años o durante 50 años, que aproximadamente es cuando comienzan estos cambios. En México, tácitamente a los 47 es un promedio de edad cuando empieza la menopausia. Pero bueno, antes tenemos la perimenopausia, tenemos otras etapas. Pues nuestro cuerpo ya nos empieza a cobrar factura y empezamos a llegar a la edad de los nunca, ¿verdad? Yo nunca había tenido, este cansancio. Yo nunca había tenido estreñimiento a tener este tipo de cambios, y hay que poner especial atención, si no la habíamos tenido, especial atención en nuestra alimentación. Totalmente, doctora, y eso es bien importante porque justo como dices tú, la etapa de los nunca, pero también nunca es demasiado tarde. Exacto. Porque como bien dijiste tú, o sea, es decir, es como el resultado de todas las pequeñas acciones que hemos tenido durante nuestra vida, buenos o malos hábitos, pero ahí estamos, ¿no? Entonces yo cuando dijiste esto de los nunca, pero justo también nunca es demasiado tarde, y creo que también es tiempo y momento
para poder tomar cartas en el asunto y empezar a hacer esos pequeños cambios, ¿verdad? En nuestra alimentación, en nuestros hábitos cotidianos, pues que nos permitan sobrellevar esta etapa de una manera pues más amable, ¿verdad? Y entonces justamente como tú decías, hay esos cambios, ¿verdad? ¿Qué pasa en nuestro sistema digestivo? Porque te escuché decir estreñimiento, ¿no? Por ejemplo, o quizás se hace más lento, o quizás antes comíamos, no sé, más y ahora comemos eso mismo y nos llenamos más pronto, o quizás nos da más hambre, pero en lo general, pues, ¿qué pasa ahí en nuestro cuerpo con esta etapa? Sí, bueno, en el sistema digestivo, que es nuestro segundo cerebro, o hay quien dice que es otro cerebro de nuestro cuerpo, sí se hace más lento todo el proceso digestivo. Es mucho más lento, incluso también se ha documentado que en personas que digamos de manera o en edades tempranas se comienza con síndrome de intestino irritable o con colitis, mejor conocida como la famosa colitis, pues en este proceso, cuando hay falta de hormonas, que es lo que pasa cuando en la menopausia y en la andropausia, pues se puede exacerbar estos síntomas. Y bueno, a causa también de esta lentitud en nuestra digestión, pues puede haber estreñimiento, aunque también puede haber pues diarrea. Entonces tenemos que tener mucha atención, principalmente en recomendaciones como hidratarnos bien, ¿no? Entonces estos famosos 2 litros por día, 2,5 litros por día de agua natural, es muy importante mantenernos hidratados, y el consumo de fibra. Se recomiendan 30 gramos de fibra al día, aproximadamente de 20 a 30 gramos. Pero bueno, pues es difícil estarlo contando, pero por eso es que de manera general a la población se le recomienda consumir frutas, verduras, leguminosas. Se sabe, pues son alimentos vegetales los que tienen mayor contenido de fibra. Entonces hay que tener mucho más atención en este consumo de alimentos, consumir fibra, y ahora también hay muchos alimentos fermentados. Bueno, desde la antigüedad nosotros tenemos aquí en Zacatecas, por ejemplo, en Los Cañones tenemos una bebida que se llama tejuino, que se consume también mucho en Jalisco. Entonces tenemos el tejuino, tenemos el tepache, eso sí son bebidas fermentadas. Ahora también hay una gran moda del kefir, por ejemplo, o los búlgaros de leche, búlgaros de agua. Entonces también estos los podemos consumir, las bebidas fermentadas, como alimentos probióticos para poder regular nuestra microbiota intestinal, ya que con los cambios hormonales que tenemos, la microbiota pues se ve alterada. Entonces sí es importante ayudarnos con este tipo de alimentos naturales, y que, bueno, te reitero, son alimentos muchas veces pues de origen prehispánico, estos alimentos fermentados. Incluso está también el atole agrio, comentamos el tepache, el tejuino, que los podemos consumir, y son alimentos que nos pueden ayudar a regular nuestra microbiota, y con eso pues tener más, pues podría decir un poco más controlado estos síntomas pues muy molestos en nuestro sistema digestivo. Totalmente, y como bien dijiste tú, pues sí son cosas que desde la prehistoria ya se conocían, pero que a veces desconocemos, ¿no? Y que es importante rescatarlas, y como también decíamos, pues nunca es demasiado tarde. ¿Tú cómo nos puedes sugerir ir formando nuevos hábitos alimenticios, pero de una forma amigable? Porque a veces hasta nos puede asustar, ¿no? O sea, o de repente te dicen, ya no comas esto por esto y esto y esto. Entonces, la gente se entra como en pánico, de por sí ya está viviendo una etapa difícil de cambios y que afectan justo a las emociones también, ¿verdad? Porque es todo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Pues como una forma amigable en la cual no entrar en ese pánico, en ese miedo, pero decir, es posible. O sea, es posible llevar y hacer esos cambios que me permitan mantener mi cuerpo sano, estar bien, y como bien dijiste tú, pues sobrellevar eso, ¿verdad? Y sentirse mejor. ¿Cómo se van formando esos hábitos? Yo creo que tendríamos que poner el foco en el beneficio y hacernos esta pregunta: ¿qué estoy dispuesto a hacer para obtener el beneficio de determinado alimento? ¿O qué puedo hacer para disminuir síntomas molestos o síntomas negativos que puedo tener en mi cuerpo?
Entonces, en ese sentido, cuando yo me hago esa pregunta o cuando yo puedo ver que puedo obtener alguna mejoría en síntomas, en estos síntomas digestivos, por ejemplo, entonces en medida de eso nosotros podemos ir haciendo pequeños cambios. Yo sugiero que si todavía no es pues un mandato médico, por ejemplo, o de mi química sanguínea, que ya está definitivamente la glucosa muy elevada o el colesterol muy elevado, que es también un cambio metabólico que se tiene, por ejemplo, que se eleva el colesterol. Si ya lo veo, pues ahí sí no tengo, digamos, que más que hacer que cambiar completamente mi alimentación. Antes de llegar a eso, pues sí podemos ir haciendo cambios amigables. Si tomo, por ejemplo, una bebida gaseosa todos los días, o sea, 7 veces a la semana, si ya lo dejo de consumir 2 días, pues ya va siendo, ya vamos ganando terreno. Entonces yo pienso que cuando hacemos este tipo de cambios, pues pensemos en eso, que vamos ganando terreno. Ya un día no consumí esa bebida, o ya un día no consumí alimento ultraprocesado como galletas o como dulces. Es importante también, por ejemplo, dejar el azúcar refinado, el azúcar de mesa, o sea, irlo dejando paulatinamente. Entonces, si antes le ponía 3 cucharadas de azúcar a mi café, pues ahora le puedo poner 2 y ahora le puedo poner 1. Y poco a poco el paladar sí se va acostumbrando a adquirir este nuevo gusto, y ya va a llegar un momento en que vas a decir, este café está muy dulce o esta bebida está muy dulce, pues porque vas haciendo esos cambios paulatinos. Así se puede. Y como comentábamos, nunca va a ser tarde. Un día que te alimentes bien, va a ser un día que tú vas a sentir, vas a tener síntomas o mejorar los síntomas del estreñimiento, o ya no vas a tener a lo mejor tanta inflamación pues en tus intestinos. Pues así es muy importante. Claro que si vamos sumándole un día más otro día más otro día que hacemos estos cambios, vamos a tener mucho más ganancia. Yo creo que así, sobre todo poniendo el foco ahí en el beneficio del cambio, de los pequeños cambios que podemos hacer todos los días. Y sabes, también muy importante fijarnos en lo que comemos, porque muchas veces lo hacemos de manera automática y por las prisas y por el estrés pues desayunamos lo que sea. Entonces, otra cosa importante es planear lo que vamos a comer al día siguiente. Eso yo creo que es visualizar. Así como yo en la noche me acuesto a qué me voy a poner y cómo me voy a combinar, o muchas veces pensamos en eso y qué me voy a poner mañana porque pues tengo que levantarme a las 6, a las 7 de la mañana, no sé. Pues lo mismo con nuestros alimentos. O sea, por lo menos visualizar un poquito y hacer esos pequeños cambios. Si ya de plano al vuelo tengo que hacer el cambio, bueno, pues si ya me tocó comer gorditas con refresco, pues por lo menos que sean gorditas con un té, ¿no? Por ejemplo, entonces ya hay un cambio. Me llama mucho la atención que hablas del colesterol. Si sucede eso en algunas mujeres, ¿tú qué les sugieres, digamos, hacer de ya, un cambio de ya en su dieta? Pues que les permita ir equilibrando eso que de forma, nuevamente lo decimos, natural sucede, porque eso puede asustar. Por ejemplo, también puede haber el caso de alguien que ya se viene alimentando, digamos, dentro de lo que podemos considerar saludable. Y justamente se vuelven a hacer los análisis y chin, ahora se incrementó los triglicéridos o el colesterol. Y bueno, pasa, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer ahí de manera que, pues si ya te venías alimentando bien, pues qué más pueden hacer o se puede hacer para justamente ayudarle al cuerpo a volver a ese otro nuevo equilibrio de forma natural? Sí, bueno, definitivamente sí, la alimentación es súper importante. Luego asociamos inmediatamente colesterol y triglicéridos con alimentos de origen animal, pero también es el consumo de azúcares. Y con azúcares no solamente me refiero al azúcar de mesa, sino también al pan, que tenemos una muy rica panadería aquí en México. Disminuir pan, disminuir azúcares, alimentos muy, muy, muy bajos en fibra, que son altamente calóricos. Podemos hacer ese cambio, ¿no? Para disminuir colesterol y triglicéridos, que sí, esto hormonalmente, por nuestros cambios en las hormonas de progesterona, testosterona, estas hormonas masculinas y femeninas, pues
esto sí se puede salir de control. Entonces, sí podemos hacer cambios en nuestra alimentación. Otro cambio que podemos hacer importante es el ejercicio de fuerza. Ir al gimnasio, hacer pesas o ejercicio de resistencia, por ejemplo, pilates, que no solamente camines, ¿no? Antes decíamos, bueno, solamente 30 minutos de caminata, ¿no? Ahora se ha visto que es importante hacer este tipo de ejercicio de fuerza, de resistencia, como estar en el gimnasio 1 hora, sin pena alguna. Lo debemos hacer, porque luego así como que sentimos, ay no, pues eso es para los que quieren ponerse muy pues, no sé, espectaculares o mucho de culto al cuerpo. Pues no, para nosotros, para las personas, digo nosotros porque estamos en esta edad también, es importante hacer este tipo de ejercicio. Entonces, sin pena ni ningún remordimiento, debemos ir al gimnasio o hacer este tipo de ejercicios de resistencia con ligas, por ejemplo, con resortes que se utilizan en pilates para poder despertar a nuestro músculo y entonces ayudar a que nuestro músculo tenga mucho más actividad metabólica. Pero sí es muy importante que acudamos a nuestro médico, porque inclusive con estos cambios puede ser muy persistente estos niveles que se ven en sangre de colesterol o triglicéridos y de glucosa, ¿no? Que se van elevando y dices, pues es que ya hice todos los cambios y no puedo revertirlos. Pues es que es el metabolismo que necesita muchas veces una ayuda farmacológica, pero supervisada. No debemos medicarnos. Luego muchas veces de comadre a comadre o de amiga a amiga, ¿no? Te dicen, no, pues es que mira, a mí me ha funcionado tomar estas hormonas o esta pastillita que en realidad no saben que son hormonas y lo toman y luego se pueden causar un daño peor, ¿no? Entonces, sí hay medicamentos o terapias de sustitución hormonal que nos pueden ayudar y que se ha visto, hay estudios que nos dicen que te ayudan más de lo que te perjudican. Entonces, sí, pues todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero en este caso pues hay que ir a nuestro médico que nos supervise para disminuir colesterol, triglicéridos, glucosa y en sí pues para ver si somos candidatos o no y a qué cantidad de alguna terapia hormonal. Y eso es muy importante, o sea, candidatos o no y en qué cantidad, porque como bien lo dices tú, pues hay la dosis. La dosis yo creo que es fundamental tanto en los alimentos como en los medicamentos y justo no automedicarnos, el médico siempre, porque él es quien nos puede ir auxiliando, ¿verdad? Y también lo que decías de los alimentos, es cierto que se nos antoja el pan, el pastel, el helado, o sea, todo ello. Pero como también lo comentabas en la parte de los hábitos, hay que ir disminuyendo la cantidad. O sea, también no satanizar ni también irnos a los extremos, porque luego eso puede causar cierta angustia y ansiedad, que de por sí, ¿verdad? Ya de forma natural a veces se puede sentir. Entonces, bueno, si me comía, no sé, el pan, la mitad. Un cuartito del pan, pero ya no me quedo con la tentación o las ganas de comérmelo, ya lo comí, pero sí con esa conciencia de decir, no me voy a exceder, con esa conciencia de decir, me estoy cuidando, como bien dijiste tú, ya estoy haciendo un cambio. Un cambio y sí, ojo con eso, no se automediquen, de verdad hay que acudir al médico. En la actualidad ya hay muchas, digamos, alternativas, pero siempre, como bien lo dice la doctora, de la mano de su médico, ¿verdad? Claro. Y justo, ¿qué alimentos, verdad? Además, de forma natural nos pueden apoyar a mantener este equilibrio o que sean como auxiliares, ¿verdad? Y que de forma natural nos vayan llevando a un nuevo equilibrio en nuestro cuerpo. Sí, hay estudios, por ejemplo, hicimos una revisión, un estudio de consumo de alimentos ricos en fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son estrógenos provenientes de vegetales, por eso su nombre de fitoestrógenos. Son, digamos, tiene una estructura muy similar a la hormona de los estrógenos, solo que pues provienen de alimentos vegetales. Y entonces en este estudio que realizamos se ve que hay un bajo consumo de alimentos ricos en fitoestrógenos en mujeres zacatecanas, en San Luis Potosí, o sea, hay muy bajo consumo. Y se comparó, por ejemplo, la sintomatología, o vimos que la sintomatología, por ejemplo, en mujeres asiáticas,
contra las mujeres mexicanas, pues sí hay mucho más sintomatología de menopausia. Por ejemplo, hay más sofocos, hay más depresión, hay más cambios en sistema digestivo, dolores de cabeza, todos estos síntomas que son, digamos, o que se enumeran o que son típicos y asocian a la menopausia. Entonces, en mujeres asiáticas casi no los sufren. En cambio, las mujeres mexicanas sí lo sufren, sí lo padecen. Y el cambio radica en que las mujeres asiáticas tienen un consumo más elevado de fitoestrógenos contenidos en la soya. Entonces, aquí en México no tenemos ese hábito, no es un alimento pues altamente disponible. Entonces, el consumo de soya es un alimento que sí nos va a proporcionar fitoestrógenos, lo podemos consumir en soya texturizada, pero también otro alimento que tiene muchos fitoestrógenos es el tofu. El tofu es como un tipo de queso que lo podemos encontrar en supermercados. Es como un quesito, de hecho, sí, pues es como un queso panela, y tiene muchísimo fitoestrógeno. Entonces, la cosa es, no por sí solo, obviamente un alimento, no vamos a mencionar alimentos como alimentos mágicos, pero consumirlo cotidianamente junto con otros alimentos vegetales, pues nos puede ayudar a disminuir los síntomas de la menopausia o del climaterio. Podemos disminuirlos. También vemos, por ejemplo, el mango. El mango también es un alimento rico en fitoestrógenos, y también la calabaza. Sobre todo de la calabaza, las pepitas o las semillas de la calabaza. Entonces también podemos encontrar alta cantidad de fitoestrógenos en esos alimentos. El café también tiene fitoestrógenos, pero tendríamos que consumir un café pues de grano, no el soluble. O sea, un café que nosotros podamos preparar en casa, en una cafetera. También el café tiene fitoestrógenos. Entonces, sí hay varios alimentos de los cuales podemos echar mano y estarlos consumiendo todos los días, junto con una alimentación más balanceada, más equilibrada, y por supuesto que tenga mucho menor contenido o nulo contenido, es la meta, que no consumamos alimentos que vengan en algún envase o que tengan sellos, ¿no? Luego también es muy fácil también ya distinguirlos. Los alimentos que tienen estos sellos, que es una ley, una norma que nos ayudó visualmente a que la población mexicana nos pudiéramos dar cuenta qué alimentos son procesados. Entonces, los alimentos que tienen sellos, pues disminuirlos completamente e incluir este tipo de alimentos: soya, tofu, leche de soya, mango, calabaza y las pepitas de calabaza, por mencionar algunos. Claro, y definitivamente que, como dices tú, por mencionar algunos, aquí yo considero que el punto importante es la disponibilidad, o sea, y la accesibilidad, obviamente también, o sea, porque sabemos que, bueno, puede ser que mucha parte de la población pueda ir a un súper y comprar el kéfir, y puede que otros no. Exacto. Entonces, en ese sentido, qué bueno que haya alternativas como las semillas de calabaza, que esas pues casi donde quiera las encontramos y son ricas, es como una botana, digamos, saludable. Entonces, como que siempre buscar de qué podemos echar mano en cuanto a la posibilidad, ¿verdad?, que cada quien tengamos para adquirir justamente pues esos alimentos. Y en ese sentido también, doctora, pues nos llama mucho la atención que tú, por ejemplo, vas pues tanto a los súper o a algunas tiendas, ¿verdad?, que nos están prometiendo y vendiendo, y bueno, ahora que hasta hay compras en internet, ¿verdad? Uh-huh. No se diga, ahorita es como un momento en la historia, siento yo, donde tenemos la mayor facilidad y accesibilidad para poder adquirir diversos alimentos de hasta otras partes del mundo, hasta por internet, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido se nos ofrecen infinidad de productos, ¿verdad? Que tómate esto porque esto tiene esto contiene esto otro, o que ya viene combinado con esto, que la molécula esto, etcétera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tan recomendables son? Porque muchos de ellos ostentan en su etiqueta naturales, entonces, o de origen natural,
Pero, o sea, es decir, la población, ¿qué cuidados debemos de tener a la hora de elegir y consumir estos complementos o suplementos alimenticios, que pueden ser hasta en polvo, ¿verdad? Igual como, por ejemplo, igual como hay para los deportistas, pues también hay para todas las etapas, ¿no? Líquidos también, o cápsulas, tabletas, etcétera. Y no es que estén mal, y no es que los querramos satanizar. El punto es concientizarnos de hacer un consumo consciente, un consumo responsable, un consumo que sí nos sume a nuestra salud. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué opinas de todos estos complementos, suplementos vitamínicos, proteicos, etcétera? ¿Y qué cuidados debemos de tener? Bueno, entiendo, podemos partir en dos respuestas, ¿no? Sí. Si vamos a comprar alimentos al supermercado, podemos ver la etiqueta y entre más ingredientes tenga que yo no pueda ni leer, ese no. ¿No? Entonces, si yo voy a comprar, por ejemplo, en el supermercado unas, como dijimos, semillas de calabaza, pues el ingrediente debe de ser semilla de calabaza, puede tener sal, a lo mejor aceite y san, se acabó, ¿no? O sea, 3 ingredientes. Pero si viene calabaza, aceite, sal y nombres que ni siquiera puedo pronunciar o terminar de leer porque desconozco, pues entonces definitivamente ese alimento no es para consumirlo, porque ya entre más ingredientes tenga, pues mucho más procesado. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta en las etiquetas, o sea, sí podemos leerlas. Si vamos al mercado de abastos o al tianguis, itinerante que se pone en diferentes lugares de la ciudad, pues ahí vamos a encontrar alimentos naturales. Entonces, no tiene etiquetas, pues adelante, lo puedo comprar, ¿no? Entonces, eso en cuanto a compras, digamos, un poco más conscientes. En cuanto a los suplementos y complementos, entonces vamos a consumirlos siempre y cuando tengamos alguna condición que nos impida sintetizarlos de manera natural de los alimentos que ya consumimos cotidianamente. Pero fíjate que sí hay un suceso importante porque casi nadie, hablábamos de la fibra, que decíamos 30 gramos de fibra al día. Bueno, pues no la podemos contar, pues no es así como un dato que se tenga, que todos en México, en Zacatecas tengamos, ¿verdad? ¿Cuánta fibra tiene tal cosa? O sea, bueno, pues ahorita con el celular lo podemos buscar, pero es muy tedioso. Si yo veo que no consumo frutas y verduras en el día, pues puedo echar mano de un suplemento que tenga fibra. Puede ser. En el caso de las proteínas, por ejemplo, también debemos de consumir más o menos 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Es decir, si yo peso 60 kilos, aproximadamente debo de consumir 60 gramos de proteína. Un huevo, por ejemplo, me aporta 7 gramos de proteína. Entonces, si yo cuento, a veces también es difícil llegar a consumir el requerimiento de proteínas. Y en la menopausia y en la andropausia, algo que pasa muy frecuentemente es la pérdida de músculo. Entonces también es importante vigilar el consumo de proteína. Si no lo consumo, puedo consumir algún suplemento de proteína, pero todos estos suplementos y complementos pues tendrían que estar vigilados también por nutriólogo, ¿no? Por su médico, sí tienen que estar bien supervisados. Cuando están supervisados o cuando si acudes a consulta con el nutriólogo, puede hacer tu recordatorio de 24 horas, así se llama un instrumento que utilizamos para medir cuánto estás consumiendo y cuánto te falta por consumir o cuánto te estás excediendo, etcétera. Y entonces se te puede recomendar algún tipo de proteína o algún tipo de fibra. O algún tipo de multivitamínico si se dan cuenta que no lo estás consumiendo de manera adecuada. Entonces ya se recomienda para que no, si tú ya consumes la proteína que tu cuerpo necesita y aparte tomas este suplemento porque ya escuchaste en el radio que debes de ir al gimnasio y te dijeron que pues ahí debes de consumir proteína, o sea, porque es algo ya de manera indiscriminada, también vas al gimnasio y también te están vendiendo, ahí tienen los botes de proteína,
pero sí es importante ver que no forces a tu riñón, que no forces tu sistema porque pues todo se metaboliza y si lo estamos, digamos, forzando a que metabolice lo que ya consumiste más el suplemento, pues entonces sí vamos a comprometer nuestro riñón, ¿no? Entonces vamos a causar un daño renal. Entonces sí es importante que sea vigilado. También que esté recomendado, recetado por su nutriólogo o por su médico. Gracias, doctora. ¿Hay algún comentario que tú desees agregar para terminar con esta interesante entrevista? Sí, bueno, pues esto de que es importante, recomendaciones generales, tener una alimentación equilibrada, basada en plantas, basada en alimentos de origen vegetal. Claro, consumir alimentos de origen animal, pero que todo provenga del animalito, que no esté procesado, ultra procesado, de preferencia que no esté ni marinado, o sea, tú lo puedes sazonar en tu casa para que vigiles un poco cuánta cantidad de sal o qué es lo que estás consumiendo, que se disminuya el consumo de alimentos ultraprocesados, azúcares, refrescos, disminuir lo más posible y estar bien hidratado. Otra cosa muy importante, hacer el ejercicio 30 minutos y si es posible que sea de fuerza o de resistencia, mejor. Excelente, ya lo escucharon, hay que seguir las recomendaciones sencillas, la verdad es que no exigen de mucho. Esto de alimentarnos sanamente, pues a veces es hasta más económico que buscar otras alternativas, y el ejercicio luego a veces el de fuerza lo podemos asociar como, yo no quiero tanto músculo, yo soy mujer. Pues al contrario, en esta etapa no hay ese riesgo porque justo necesitas fortalecerlo. Entonces vamos a generar hábitos saludables poco a poquito, pero sí, como decía la doctora, con el foco en estar bien, con el foco y enfocados en estar saludables para disfrutar plenamente de la vida. Muchísimas gracias, doctora, por tomarte tu tiempo y como siempre, muy interesante esta información que nos compartes. Muchas gracias, Uri, y siempre disponible a platicar contigo y con todo tu público. Muchas gracias. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.